Hola, muy buenas. En el vídeo de hoy voy a estar hablando de American Tower, un REIT que a mí personalmente me gusta bastante y que vamos a ir viendo pues el modelo de negocio, información interesante y también un par de cosas que me preocupan de cara al futuro y también en el presente y que lo vamos a ir viendo a lo largo del vídeo. Bueno, American Tower es un REIT estadounidense de los más grandes del mundo que cuenta con un market cap de unos 100.000 millones de euros y su negocio se basa en la construcción y mantenimiento de torres de comunicación. Ese es su negocio. Cuenta con más de 180.000 torres de comunicación, 41.000 son de Estados Unidos y el resto está distribuido por el mundo entero. Los países internacionales que cuentan con más torres son, por ejemplo, la India, con cerca de 80.000 torres de comunicación, Brasil con unas 20.000 y el resto está distribuido por Sudamérica, África y Asia. Entonces, como veis, American Tower está apostando fuertemente por países emergentes y esto yo lo veo algo bastante positivo, ya que son países con un gran potencial, con un gran crecimiento y que cuentan con infraestructuras más escasas que los países desarrollados. Entonces, American Tower está aprovechando esta situación, en el buen sentido de la palabra, para ir creciendo la compañía. Bueno, y American Tower se encuentra en una situación bastante positiva debido a dos motivos. El primero es el uso de datos móviles, que se estima que de 2019 a 2025 crezca a un ritmo del 32% anual compuesto, una barbaridad, ya que en 2019 el uso de datos móviles al mes en Estados Unidos era de 9 gigas. Bueno, pues para 2025 se espera que esos 9 gigas se conviertan en un uso mensual de unos 46 a unos 47 gigas. Una barbaridad, y entonces esto va a hacer que American Tower tenga que ampliar esa infraestructura de torres de comunicación para cubrir esa demanda por parte de los clientes. Y a esto se le suma el 5G, que como ya lo comenté en un vídeo, el 5G siempre es una mejor versión de la anterior generación, del 4G. Es mayor velocidad, mayor número de dispositivos conectados, pero tiene un inconveniente, que es que el rango es menor. Con lo cual, si para antes se necesitaban 100 torres para una superficie determinada, ahora con el 5G para cubrir toda esa superficie se van a necesitar un mayor número de torres de comunicación. Con lo cual, más torres de comunicación, más contratos por parte de American Tower. Bueno, y otro motivo que hay, que ya es algo más personal yo creo, es que es un REIT pero que está bien posicionado. Me explico. Ahora con la crisis, por ejemplo la pandemia, la gente ha tenido que dejar de usar las oficinas, tiendas minoristas, centros comerciales, y entonces estos REITs se han visto afectados y se refleja en la cotización de las acciones. Pero este, en cambio, se trata de un REIT de torre de comunicación, que aunque haya crisis, la gente va a priorizar en dejar de usar ciertas cosas antes que el móvil. Es que en la pandemia la gente, en vez de dejar de usar el móvil, al revés, ha usado más el móvil. Entonces yo veo a este REIT mejor defendido, menos indefenso a la hora de una posible crisis futura. El modelo de negocio de American Tower es bastante sencillo. Lo primero que hay que saber es que propiedad de American Tower es únicamente la torre y la parcela que será comprada o alquilada por parte de American Tower. El resto es por parte del inquilino. Por ejemplo, la antena es por parte del inquilino, la base con equipamiento y el cable coaxial. Entonces, American Tower lo que hace es construir la torre en situaciones estratégicas y luego se lo alquila a compañías de telecomunicaciones con contratos de larga duración de unos 5 a 10 años que normalmente son no cancelables, con lo cual está bastante bien, y con una tasa anual de crecimiento de esos alquileres del 3% en Estados Unidos, y en el resto del mundo depende pues de cada país, porque estamos hablando a lo mejor de la India y también de pues Argentina, entonces hay mucha variedad, pero esto es algo positivo ya que la inflación no se va comiendo esos alquileres, sino que se está protegiendo con ese crecimiento anual de los contratos. Las torres de American Tower pueden albergar varios inquilinos y esto es bastante importante ya que el retorno de la inversión va a variar mucho si tenemos un inquilino o 3 inquilinos, y esto lo muestra bastante bien en la presentación de American Tower, que como vemos el coste de la construcción, haya un inquilino o 3, va a ser el mismo, es un gasto fijo. Los gastos operativos aumentan ligeramente, pero las ganancias con un inquilino varían mucho que con 3 inquilinos. Con un inquilino tenemos una ganancia de $20.000 y con 3 inquilinos pasamos a $80.000, con lo cual multiplica por 4 esas ganancias. Y el ROI que tendríamos
en Estados Unidos sería con un inquilino un 3%, dos inquilinos un 13% y tres inquilinos un 24%. Pero esto en Estados Unidos, ya que fuera de Estados Unidos esos retornos de la inversión son algo más elevados. ¿Por qué? Porque los gastos de construir la torre y de mantenimiento son menos elevados que en Estados Unidos. Fuera de Estados Unidos, con un inquilino, el retorno de la inversión sería entre un 9 y un 13%. Con dos inquilinos, entre un 17 y un 23%, y con tres inquilinos, de un 25 a un 32%. Como veis, los retornos son mayores fuera de Estados Unidos y, como ya he dicho al principio del vídeo, está apostando fuertemente por los países emergentes. Así que esto lo veo bastante positivo y actualmente American Tower cuenta con una media de 1,9 inquilinos por torre, con lo cual tiene un retorno de la inversión entre un 13 y un 23%. Y los ingresos de la compañía todavía dependen mucho de Estados Unidos, ya que de este país reciben el 57% de las ganancias y luego el resto está repartido entre América Latina, África y Asia, y luego Europa un 2% solamente. Pero ya está entrando en Europa y hace pocas semanas ha comprado a Telxius, una división de Telefónica, si no me equivoco, 31.000 torres de telefonía que se encuentran en España, Francia, Alemania y también parte en América Latina. Con lo cual, en el futuro yo creo que los ingresos de Estados Unidos van a reducir bastante, menos del 57%, y luego de manera más proporcionada entre Asia, África y Europa. Y ahora voy a comentar un poco sobre las acciones, el crecimiento que ha tenido y el dividendo. Bueno, actualmente cotiza a unos 230 a 235 dólares por acción y los analistas la estiman en un valor de 276, con lo cual se encuentra algo infravalorada con respecto a lo que estiman los analistas. En cuanto al crecimiento de las ganancias, en los últimos 10 años ha tenido un crecimiento anual compuesto del 16%, una muy buena cifra, y el crecimiento de los EPS del 18,5%. Pero bueno, estamos hablando de un rate, con lo cual no es lo más adecuado para mirar. Lo que sí es más adecuado son el AFO, que el crecimiento en los últimos 10 años ha sido del 15,2%, y una cosa que me ha gustado bastante es que en la presentación han puesto el 15,2%, pero al lado han puesto la cifra real con respecto a los EPS, que ha sido 14,2%, algo inferior debido a la ampliación de acciones, que es lo habitual en los REIT. Pero en este caso, en los últimos 10 años hemos pasado de 404 millones a 456, con lo cual ha tenido una ampliación de capital, pero no tan bestial como lo han tenido, por ejemplo, para ponernos en situación, Realty Income, que pasamos de 106 a 300 y pico millones, o Store Capital de 18 millones a 246 millones. En cuanto al dividendo, no estamos hablando de una compañía con dividendos aristocráticos, sino que solo lleva repartiendo 8 años el dividendo, pero el crecimiento en los últimos 5 años ha sido muy bueno, con un crecimiento del 20%. Actualmente, si tú compras la compañía, una acción, vas a recibir anualmente 4,84 dólares por acción, o lo que es lo mismo, un 2,13%. Y en cuanto al payout, se encuentra en un 61%, según Seeking Alpha, que coge los datos de los FFO, con lo cual es un payout que está más aproximado para ser un rate. Y lo que no me ha gustado es que la tendencia de ese payout tiende a aumentar año tras año, con lo cual en un futuro a lo mejor ese crecimiento del dividendo va a disminuir. Y una cosa que me gusta bastante es mirar el yield on cost, que es el rendimiento del dividendo que tendríamos en el coste de compra. Por ejemplo, si nosotros hubiésemos comprado esta compañía hace 5 años, actualmente tendríamos un rendimiento del dividendo, en vez del 2%, del 5,30% y una revalorización de las acciones del 156%, con lo cual es algo bastante bueno lo que ha pasado en los últimos años y nos da un indicio de cómo podría ser el futuro. Evidentemente no va a pasar igual, pero en estos próximos años el dividendo puede seguir creciendo a ese ritmo y las acciones también pueden aumentar también bastante. Y bueno, es algo que no se sabe qué va a pasar en el futuro, y es como cuando se habla de Pepsi, que lleva repartiendo 50 años el dividendo, pero bueno, el año que viene o dentro de 2 puede pasar cualquier cosa y esos 50 años que llevaba repartiendo el dividendo no sirven para nada porque lo interrumpe. Y ya por terminar, quiero comentar las cosas tanto negativas como positivas para el presente y para el futuro. En cuanto a las negativas, ahora mismo yo veo a Cellnex, una empresa española que es líder europea a nivel de torres de comunicación, con más de 107.000 sitios de torres,
que está realizando constantemente adquisiciones y creciendo muy rápidamente. Con lo cual, American Tower se tiene que poner las pilas a nivel europeo, ya que solamente el 2% de las ganancias son de este continente. Y el segundo apartado negativo a futuro, y no tan a futuro, porque ahora lo voy a comentar, y es el que más me preocupa, es Elon Musk con SpaceX. SpaceX tiene un proyecto que se llama Starlink, que su objetivo es proveer internet con satélite de órbita baja. Y esto es algo que me preocupa muchísimo porque el futuro seguramente tienda a ir por ahí y ya hay más de 1000 satélites de SpaceX rondando la Tierra y que proporcionan de forma beta servicios de internet en Estados Unidos y en Canadá. Todavía son servicios muy caros, pero en unos años esa tecnología va a avanzar y va a ser más barata, y eso lo tengo claro, y además estamos hablando de Elon Musk. Con lo cual es algo que me preocupa bastante, que las torres de comunicación se queden obsoletas y el futuro vaya en forma de satélite. Así que es una cosa que hay que tener muy en cuenta, con lo cual la exposición que yo tengo a American Tower no es muy elevada porque tengo en cuenta que en el futuro pueden cambiar mucho las cosas. Y bueno, las cosas positivas a futuro es que se estima que el crecimiento de los AFO crezca a un ritmo del 13,4%, y por otro lado es un modelo de negocio que se puede replicar en otros mercados nuevos, como lo está haciendo ya en países emergentes, como ya he estado comentando, y también en continentes o en países donde no tenían nada de presencia, como es Europa, mediante la compra de 31.000 torres de telefonía. Así que yo creo que American Tower tiene por delante bastante futuro, bastante crecimiento, pero con la limitación que veo sobre los satélites de órbita baja que acabo de comentar. Así que hay que tenerlo en cuenta y cada uno hacer sus propias investigaciones y ver si es una buena opción de compra o no. Así que nada, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo.